Vamos a seguir con el curso Sociedad y Educación con un breve clip de ampliación a lo que estaba comentando a propósito del rendimiento educativo. Como ya comenté, he preparado dos pequeños clips sobre rendimiento educativo y las variables sociales con las que se relaciona, variables sociales y educativas con las que se relaciona, pero me gustaría completar esta información con dos pequeños tratamientos de dos temas que considero que son muy importantes. Uno es el de las denominadas pruebas diagnósticas o pruebas diagnósticas del sistema educativo, y otro es sobre los exámenes. En este vamos a tratar de las pruebas diagnósticas, de este tipo de test a los cuales se somete el sistema educativo, a veces por las mismas administraciones educativas o a veces por instancias externas, como pueda ser la OCDE o diversos programas. Me gustaría comenzar citando el precedente del thatcherismo del gobierno de la señora Margaret Thatcher en Gran Bretaña, la década fundamentalmente de los años 80. Y me gustaría comentarles los análisis de Geoff Whitty, que es este hombre que aparece en la imagen, que ocupó la prestigiosa cátedra Mannheim del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Whitty tiene muchos textos analizando la educación, y algunos de ellos se han traducido al castellano. Bien, Whitty estudió los efectos de las medidas que había adoptado el thatcherismo en materia educativa, fundamentalmente la ordenación de lo que podríamos llamar el distrito único, es decir, la escolarización prácticamente libre en cualquier punto, en cualquier centro educativo, sin tener en cuenta otros factores como la ubicación o determinadas características sociales. Pues bien, este distrito único combinado con pruebas diagnósticas hechas públicas y por lo tanto con el establecimiento de rankings de centros educativos, tuvo, según acredita Geoff Whitty, tuvo como consecuencia una intensificación de las diferencias sociales legitimadas ya por una nueva retórica, la retórica de la libertad de elección de centro educativo. Bien, esta retórica, como digo, lo único que hizo fue enmascarar esta acentuación de las diferencias sociales. Lo que se produjo, y así lo acreditan los estudios de Geoff Whitty, es el conocido efecto Mateo. El efecto Mateo es un proceso social que de alguna manera responde o se conoce como efecto Mateo por un pasaje bíblico de los evangelios. Una persona que se acerca a Jesús, una persona que se llama Mateo, que se acerca a Jesús y parece que es una persona rica, y entonces le pregunta a Jesús si en el cielo habrán ricos y pobres. Y entonces Jesús le contesta con una frase un tanto curiosa, y es que aquel que tiene se le dará,
más de lo que tiene, y aquel que no tiene, incluso lo poco que tiene, se le quitará. Bien, pues denominamos en sociología efecto Mateo a estas dinámicas sociales por las cuales, como he comentado, se incrementan las diferencias sociales, es decir, aquellos que son ricos son más ricos, aquellos que son desposeídos son más desposeídos. Esto ya aparece, por ejemplo, si ustedes quieren, en los análisis de Karl Marx del Capital, con la tesis de la pauperización creciente. Bien, lo que acreditan los análisis de Whitty es precisamente esto, es decir, la combinación del distrito único con las pruebas diagnósticas que presentan rankings públicos de las escuelas tuvo el efecto de que aquellos centros educativos peor clasificados, por decirlo de alguna manera, escapó el estudiantado que podía hacerlo, por ejemplo, porque las familias tenían más medios económicos o mejores horarios laborales para poder llevar a sus niños a otro centro educativo más alejado. Y por este efecto, con el tiempo, los centros peor clasificados se convirtieron en centros pésimos. La enseñanza privada aumentó y también aumentaron sus tasas, sus precios, lo que también parece acreditarse en el caso español, como comentaremos en otros clips más adelante. Pues bien, aunque se tenía constancia de los efectos de esta combinación de la libertad de elección y las pruebas diagnósticas, de este efecto, por así decir, perverso en el sistema educativo, sus líneas fundamentales fueron reiteradas en la ley norteamericana No Child Left Behind, que se presentó como una ley para cerrar la brecha de rendimiento con rendición de cuentas, lo que se suele conocer con la palabra inglesa accountability, flexibilidad y elección, de manera que ningún niño quede atrás. Es decir, siempre detrás de la elección viene la prueba diagnóstica, porque claro, uno tiene que elegir, para poder elegir tiene que tener una información, y por lo tanto esto está vinculado con rankings de escuelas. Bien, el efecto de esta ley, la ley No Child Left Behind, podemos acreditar que ha sido prácticamente el mismo que tuvo el thatcherismo, el incremento de las desigualdades y además un ataque, una carga contra los centros públicos. Esto lo pueden ustedes ver documentado en las obras de Diane Ravitch. Es particularmente interesante citar la obra de Diane Ravitch porque ella fue una de las defensoras de este sistema, fue la responsable de educación, creo que en Nueva York, y durante años estuvo instaurando estas pruebas diagnósticas en su ámbito y las defendió vehementemente, hasta que en algún momento se dio cuenta de lo que representaban y desde entonces se ha convertido en una gran defensora de la escuela pública y una gran denunciadora de los efectos perversos que pueden acarrear las pruebas diagnósticas. Esta reflexión la pueden encontrar ustedes en su obra La vida y la muerte del gran sistema escolar americano, como explica, el subtítulo es como texting and choice, es decir, las pruebas y la elección, estos eran los dos grandes principios
de la ley Que ningún niño quede atrás, socavaron la educación, ¿no? Esta es una obra fundamental que creo que está muy acreditada, con multitud de ejemplos, muy bien argumentada, y creo que es una de las obras imprescindibles de la sociología de la educación actual. Tiene un segundo libro que se llama El reinado del error, el engaño del movimiento de privatización y el peligro para las escuelas públicas americanas. Diane Ravish, además, es realmente muy... elabora muchísimos textos, muchísimos artículos, colabora con muchas revistas y con mucha prensa, y ustedes pueden perfectamente consultar su página web o su blog para estar al día de estos debates. Yo les recomiendo que visiten la página web o el blog, que tienen ahí las direcciones. Realmente son muy sencillas porque es su nombre, Diane Ravish, con la terminación .com o con la terminación .net, o sea, .com o .net. Bien, vamos a ver qué es lo que dice Diane Ravish. Para no extender excesivamente el clip, simplemente voy a seleccionar un fragmento de este libro sobre la vida y la muerte del gran sistema escolar americano. Dice Diane Ravish, No Child Left Behind, es decir, la ley esta de que ningún niño quede atrás, fue una ley punitiva basada en suposiciones erróneas sobre cómo mejorar las escuelas. Supuso que informar de los resultados de las pruebas al público sería una palanca eficaz para la reforma de la escuela. Supuso que cambios en la gobernanza llevarían a la mejora escolar. Se supuso que, avergonzando a las escuelas que fueran incapaces de levantar los resultados de las pruebas cada año, y las personas que trabajaban en estas escuelas, esto daría lugar a una puntuación más alta. Supuso que las puntuaciones bajas estaban causadas por maestros perezosos y directores perezosos que necesitaban ser amenazados con la pérdida de su lugar de trabajo. Puede ser que lo más ingenuo fue que se supuso que unas calificaciones más altas en las pruebas estandarizadas de habilidades básicas eran sinónimo de buena educación. Sus supuestos, estaban equivocados. Las pruebas no son un sustituto para el currículum y la instrucción. Una buena educación no se puede conseguir mediante una estrategia de poner a prueba a los niños, avergonzar a los educadores y cerrar las escuelas. Como pueden ver, el texto de Diane Ravish, protagonista de todo este proceso, es bastante contundente. También en el segundo de los libros citados hay muchas citas para enjuiciar esta idea del testing, de las pruebas diagnósticas, de los rankings, etcétera, ¿no? A título de ejemplo, he puesto esta. Dice Diane Ravish, la regla cardinal de la psicometría es la siguiente. Una prueba ha de ser utilizada nada más que para el propósito para la que fue diseñada. Las pruebas están diseñadas para medir el cumplimiento de los estudiantes en comparación con una norma. No están diseñadas para medir la calidad de los maestros o el rendimiento, lo pone entre comillas, de los maestros.
La enseñanza es multifacética y compleja. Los buenos maestros quieren que los estudiantes participen en la discusión y en el debate en las aulas. Quieren que los estudiantes sean aprendentes, personas que aprenden de manera activa y comprometida, y que tomen la iniciativa en la exploración de más de lo que tenían asignado. Y ahora se pregunta, ¿pueden las pruebas estandarizadas de opción múltiple reflejar con precisión la calidad del profesorado? Lo que los estudiantes han aprendido puede medirse con mayor precisión por su trabajo en el aula y por sus proyectos independientes, sus ensayos, sus trabajos de investigación y otras manifestaciones de su aprendizaje que por los resultados de estas pruebas. Bien, ustedes podrían pensar que, bueno, en definitiva, Jock Whitty o Diane Ravitch, aunque son realmente autoridades en el ámbito científico, están expresando sus opiniones. Pero voy a traer a colación una cita del mismo presidente Barack Obama de los Estados Unidos en un acto al que corresponde esa fotografía sobre la educación. Ahí tienen ustedes el enlace en el web de la Casa Blanca donde el presidente Obama habló sobre la ley No Child Left Behind. Dice el presidente Obama en este fragmento que pueden ustedes perfectamente consultar. Y quiero decir que los objetivos que había detrás de la ley que ningún niño quede atrás eran admirables y el presidente Bush merece reconocimiento por ello. Los estándares más altos son el objetivo correcto. La rendición de cuentas es la meta correcta. Ir cerrando la brecha en el rendimiento es el objetivo correcto y hemos de mantener la concentración en estas metas. Pero la experiencia nos ha enseñado que su implementación, la implementación de la ley que ningún niño quede atrás, tenía algunos defectos graves que están perjudicando a nuestros hijos en lugar de ayudarlos. Los profesores se ven frecuentemente obligados a enseñar para la prueba. Temas como la historia y la ciencia han sido soslayados y para evitar que sus escuelas sean etiquetadas como fracasos, algunos estados, de manera perversa, en realidad han tenido que bajar sus estándares en una carrera hacia la parte de abajo en lugar de una carrera hacia la parte de arriba. No querían ser penalizados y por lo tanto asegurémonos que los estándares sean tan bajos que no se vea que fallamos al cumplirlos. Esto no tiene sentido. Bien, con esto concluye este pequeño repaso a las pruebas estandarizadas, que es un asunto que concita mucho debate en el mundo educativo, pero simplemente he querido añadir algunas pinceladas bien autorizadas sobre este tema. Les invito a que sigan con los clips sobre rendimiento educativo o, si lo prefieren, con un clip que he preparado también sobre los exámenes. Como siempre, muchas gracias por su atención.